Primero que nada, un cordial saludo a todos los asistentes de la 26ª edición del Simposio del Departamento de Ciencias de la Salud 2021. Mi nombre es Eduardo Martínez Niño y a continuación les presentaré el trabajo que lleva como título Características radiativas de la microalga Chlorella vulgaris UTEZ 2714, productora de pigmentos antioxidantes. El contenido de la presentación será introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. El objetivo general fue desarrollar un sistema experimental y una metodología que permite estimar las características radiativas de la microalga Chlorella vulgaris UTEZ 2714 a partir de la caracterización de fenómenos de transporte radiativos del sistema. Como particulares fue diseñar y construir un sistema experimental que permita la medición de las diferentes variables macroscópicas observables y poner a punto la metodología y el sistema experimental para la estimación de las características radiativas de la microalga. Como introducción, los pigmentos antioxidantes como el betacaroteno y la astaxantina son altamente valorados en los sectores de medicina natural y nutracéuticos debido a sus propiedades promotoras de la salud. Sin embargo, la mayoría de estos son producidos de manera sintética ya que utilizan procesos, maquinaria y químicos de bajo costo, pero presentan el inconveniente de poder contener trazas de sustancias tóxicas. Por ello, el mercado de pigmentos naturales se ha incrementado en los últimos años y una opción prometedora para producirlos es mediante el cultivo de microalgas, las cuales son microorganismos fotosintéticos que a partir de intensidad luminosa, agua y dióxido de carbono son capaces de producir biomasa microalgal, la cual contiene este tipo de metabolitos. Esto ha impulsado el desarrollo y optimización de diferentes sistemas de cultivo, ya que comúnmente estos microorganismos son cultivados en fotobioreactores o sistemas cerrados y sistemas abiertos como los de tipo canal. Los principales factores que se deben considerar para el diseño y control de estos sistemas son la transferencia de radiación, el mezclado, la transferencia de masa, la temperatura y pH del cultivo. Este trabajo se centró principalmente en los fenómenos de transporte radiativos con el fin de describir la interacción que tiene la luz con las microalgas en suspensión. La metodología llevada a cabo en este proyecto comenzó con la selección de la microalga Chlorella vulgaris UTEZ 2714 por tener un tiempo de duplicación de 24 horas, una productividad de biomasa de 0.11 gramos por litro hora, un alto contenido de pigmentos totales del 5 al 58% en peso seco de biomasa y un alto contenido de proteínas del 42 al 58% en peso seco de biomasa. Estas características la convierten en una microalga potencial de estudio. Por otra parte, la iluminación es crucial en el proceso de fotosíntesis. El campo de radiación en un fotobioreactor es descrito por la ecuación de transferencia radiativa, que es una ecuación íntegro-diferencial que describe un balance de energía en un punto en el espacio y una dirección en específico. Esta ecuación contiene tres características radiativas, como lo son el coeficiente de extinción, que representa la cantidad de energía que se pierde por absorción y dispersión, el albedo, que representa la fracción de energía dispersada por el cultivo de microalgas obtenida a partir de la relación entre el coeficiente de dispersión y el de extinción. Y finalmente, la función fase, phi mayúscula, que describe la cantidad de energía proveniente de un punto diferente al de interés. Cabe resaltar que estas características son específicas para cada cepa de microalga. Para resolver la ecuación de transferencia radiativa se utiliza el método estocástico conocido como Monte Carlo, que consiste en el seguimiento de fotones individuales o haces de fotones desde su generación por una fuente de luz hasta que son absorbidos o dispersados por las partículas en suspensión dentro del sistema. El algoritmo para describir el seguimiento de los fotones comienza con el cálculo de la posición y dirección inicial. Después realiza el cálculo de las distancias probables de interacción, ya sea con la microalga, que depende del valor del coeficiente de extinción y de un número aleatorio, o con las paredes del contenedor esférico o del sistema. En el caso de que la distancia seleccionada indique una interacción con la microalga, se lleva a cabo la comparación de un número aleatorio normalmente distribuido con albedo. Si este número aleatorio es menor que el albedo, el fotón es absorbido y se guarda dicha posición. De lo contrario, es necesario calcular el ángulo de dispersión después de la interacción fotón-partícula y volver a calcular las distancias. Por otra parte, en el caso de que la distancia seleccionada indique una interacción con las paredes del sistema,
se establece que la trayectoria de ese fotón concluye. Para la determinación experimental del coeficiente de extinción específico, en la siguiente figura se muestra el sistema experimental desarrollado, que consta de una fuente de luz LED, un disipador de calor, dos colimadores de 15 centímetros de longitud, un contenedor esférico de vidrio Pyrex y un sensor óptico. Para la determinación del coeficiente de extinción se llevaron a cabo mediciones de transmitancia normal-normal con y sin microalgas en suspensión, definidas como I e I0, respectivamente a diferentes concentraciones de biomasa. Para el cálculo del coeficiente de extinción a partir de las mediciones experimentales se hace uso de la ley de Beer-Lambert, que es un caso particular de la ecuación de transferencia radiativa y a la que se llega no tomando en cuenta la cantidad de energía dispersada proveniente de otros puntos diferentes al de interés. Esto se logró a través del uso de los colimadores. En la siguiente gráfica se muestra el coeficiente de extinción específico promedio obtenido de la microalga Chlorella vulgaris-Utex 2714 a distintas concentraciones de biomasa, en donde se observa que es independiente de la concentración, obteniendo un valor promedio de 1.6 metros cuadrados por gramo. Para ejemplificar este fenómeno se muestra el esquema del lado derecho que representa dos casos, el primero en donde aumenta la concentración de biomasa y las microalgas se aglomeran, lo cual provocaría un cambio en el valor del coeficiente de extinción. Y el caso 2, donde a pesar de haber un incremento de biomasa, las microalgas no tienden a aglomerarse y por lo tanto el valor del coeficiente de extinción no cambia. La determinación experimental de la segunda característica radiativa, conocida como albedo, se determinó en el mismo sistema experimental que para el coeficiente de extinción específico, solo que esta vez se omitió uno de los colimadores. Además, se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones experimentales: mezclado homogéneo, un campo de intensidad asisimétrico y un espesor óptico menor o igual a 1. Esta última suposición permitió definir una variable experimental definida como phi, la cual representa una fracción de energía que sale del sistema. Las mediciones experimentales llevadas a cabo fueron de energía transmitida, punto donde se proyecta el haz de luz, y de energía dispersada total a lo largo de la superficie, dando un total de 12 mediciones equidistantes. En la siguiente gráfica se muestra el albedo promedio de la microalga en suspensión Chlorella vulgaris-Utex 2714 a tres distintas concentraciones de biomasa. Se observa que al igual que el coeficiente de extinción es independiente de la concentración de biomasa bajo las condiciones experimentales anteriormente mencionadas. Para la determinación experimental del parámetro de asimetría G de la función fase, se tomaron en cuenta las mismas condiciones experimentales que para albedo y el mismo sistema experimental. Sin embargo, solo se tomó en cuenta la cantidad de energía dispersada al lateral, ya que solo se busca conocer cómo cambia la dispersión de energía provocada por el cultivo de microalgas en función de la posición angular. Esto con el objetivo de poder utilizar la función fase de Heijlen-Greisten como se muestra a continuación. En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de energía dispersada en función de la posición angular a diferentes valores del parámetro de asimetría G. Se puede observar que las mediciones experimentales representadas por los círculos azules siguen la tendencia del perfil de porcentaje de energía dispersada con un valor de G igual a 0.9, lo cual indica que la energía dispersada por el cultivo de microalgas es principalmente hacia enfrente. El esquema de la derecha representa las diferentes posiciones angulares donde se llevaron a cabo las mediciones. Cabe resaltar que para obtener los diferentes perfiles de energía dispersada tanto para el cálculo de albedo promedio y el parámetro de asimetría, se realizaron simulaciones de la solución de la ecuación de transferencia radiativa a través del método estocástico de Monte Carlo, empleando los valores experimentales de las características radiativas obtenidas en cada etapa de la metodología. Como conclusiones, se logró la estimación independiente y rápida del coeficiente de extinción, el albedo y el parámetro de asimetría. A partir de esto se pueden obtener perfiles radiativos más detallados, lo cual funciona como trabajo base para el desarrollo de metodologías de escalamiento más precisas a nivel planta piloto e industrial para la obtención de pigmentos antioxidantes. El sistema experimental mostró ser adecuado para la medición de las diferentes variables macroscópicas observables en el sistema.
Asimismo, se demostró que el valor del coeficiente de extinción específico y albedo promedio son independientes de la concentración de biomasa. Y finalmente, la función fase de la microalga Chlorella vulgaris UTEZ 2714 puede ser descrita utilizando el modelo de Heyen-Greisten. Gracias por su atención.